hemos encontrado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y este es el quinto video de la tribu de Dan, las amazonas de la tribu de Dan. El carácter de la tribu de Dan no solamente se limitaba a los hombres, es decir, a los varones, sino que también incluía a las mujeres, ya que no solamente contribuyeron a que la población de la tribu de Dan aumentara cuando la tribu de Dan era de las más pequeñas de las tribus de Israel. No solamente la fuerza de las mujeres de la tribu de Dan se vio reflejada en la familia, en la procreación y el aumento de la población de esta tribu. También se vio reflejada la fuerza de la mujer danesa en otras áreas. Eran guerreras, expertas en el campo de batalla, contribuyendo para el ejército de la tribu de Dan. La mujer danesa, según la tradición griega, fueron llamadas como amazonas. Fueron una raza de mujeres guerreras que se destacaban por sus habilidades para cabalgar, así como por su coraje, por su fuerza y por su valor. Y las batallas de estas mujeres guerreras quedaron grabadas en el arte griego, en la cerámica y en las numerosas estatuas que adornan algunos de los edificios griegos, incluyendo el Partenón de Atenas. La fundación de muchos asentamientos en Asia Menor se atribuyó a las amazonas, notablemente los de Éfeso, Cime, Sinope, Priene, Mirina, Esmirna y Mitilene en Lesbos. Y Asia Menor es la misma región donde la tribu de Dan se estableció en la Anatolia hitita, es decir, en la actual Turquía, en la costa sur del Mar Negro. Se dice que las amazonas quemaban su seno derecho para poder usar mejor el arco y arrojar la lanza. Y el término amazón se entendía como sin pecho o no amamantado. Y otros sugieren que el término amazona es de origen persa, que significa guerrero. Y otra interpretación es la que afirma que el nombre deriva del armenio, que significa diosa de la luna, y se refiere a las sacerdotisas de la luna de la costa sur del Mar Negro, que en ocasiones portaban armas. Pero curiosamente, las amazonas no son representadas en el arte griego sin un pecho, por lo que el significado de amazonas es todavía incierto. Mujeres amazonas no solamente las hubo en la antigua Grecia, sino que también las hubo en otras regiones donde la tribu de Dan estuvo presente, por ejemplo, en el Valle del Cáucaso. En excavaciones arqueológicas de tumbas, especialmente en los lugares de Kazajistán, han encontrado que restos de esqueletos femeninos no solo se encontraron armas, armaduras y adornos de caballos, sino también con signos de heridas provocados por cuchillos y puntas de flecha. Una tumba escita, en particular la que data del siglo IV a.C. y está localizada cerca de la antigua Tiras, en el río Danaister, en la costa norte del Mar Negro, contenía un esqueleto femenino con la herida en el cráneo, probablemente causada por un hacha de batalla. También tenía una punta de flecha de bronce firmemente clavada en la rodilla. La fallecida había sido rodeada por 2 lanzas de hierro, 20 flechas con puntas de bronce y un cuchillo de bronce, así como de piezas de armadura corporal. Y les recuerdo que esta región es donde estuvieron las 10 tribus de Israel, entre ellas la tribu de Dan. Y la tribu de Dan bautizó a este río como Dan Aister, como el nombre de Dan. Estas tumbas se encuentran repartidas entre los territorios de Turquía hasta Rusia. Las mujeres guerreras, muchas de las cuales habían sobrevivido o sucumbido por heridas típicas de un combate violento 1 a 1. La mayoría de las tumbas datan de los siglos V y IV a.C. y estas guerreras son igual como las amazonas de la mitología griega,
siempre jóvenes y entre los 16 y 30 años de edad aproximadamente. Las amazonas griegas y las amazonas del Cáucaso son exactamente el mismo tipo de mujer. No son leyendas, sino que en realidad fueron mujeres guerreras que, al igual que los varones, participaban en las batallas. En las historias israelitas nórdicas, en ocasiones aparecen nombradas las doncellas escuderas como Skialmo, que participaban en las batallas junto a los hombres, donde las amazonas nórdicas vestían igual que los hombres, empuñaban armas igual que los hombres y se enrolaban en los ejércitos vikingos para escapar de matrimonios forzados o porque su familia no había ningún hombre para ir a la guerra. La primer ciudad de Suecia, Birka, en 1888 fue encontrada una tumba que contenía numerosas armas y restos de caballos, así como piezas de un juego parecido al ajedrez, que simbolizaba que el que estaba ahí enterrado o enterrada se le consideraba como un buen estratega militar. Bueno, pues, gracias a diversos análisis de ADN y de huesos, se descubrió que los huesos encontrados en esta tumba del siglo X pertenecían a un guerrero de alto rango, pertenecían a una mujer, por lo que se considera que esta mujer vikinga era un estratega militar de alto rango. Estas mujeres vikingas guerreras son similares a las conocidas por los españoles a su llegada a Sudamérica. En 1542, cuando el capitán español Francisco de Orellana y 50 seguidores navegaron al río más tarde bautizado como Amazonas, fueron atacados con mucha frecuencia por indios liderados por mujeres blancas. El cronista de la expedición, el padre Gaspar de Carvajal, escribió sobre estas acciones. Ustedes tienen que saber que los atacantes son sujetos y tributarios de las amazonas, y sabiendo de nuestra llegada, fueron y pidieron ayuda a las amazonas, y ellas vinieron, 10 o 12. Esas nosotros vimos, que estaban luchando al frente de los indios como capitanes, y ellas lucharon tan fieramente que los indios no se atrevían a volver sus espaldas, y aquellos que lo hicieron enfrente nuestro, estas mujeres los mataron, golpeándolos en la cabeza con garrotes, y esa es la causa por la que los indios se defendieron tanto. Francisco de Orellana estaba tan impresionado con estas mujeres blancas, guerreras, de gran estatura, que cuando al regresar a España, los cartógrafos comenzaron a llamar al río Orellana, pero él pidió que el río debía ser llamado el río Amazonas. De acuerdo con el profesor Jacques de Mayeux, los vikingos se habían establecido en Tiahuanacu, en la meseta boliviana, cerca del lago Titicaca durante muchos años, y habían formado un vasto imperio que se extendía hacia el norte hasta Venezuela, hacia el extremo noroeste de Brasil y hacia el este en Paraguay, Río de Janeiro y toda la costa brasileña. Tenían numerosos pueblos o aldeas a lo largo de las rutas, pero la más famosa es 7 ciudades o Sete Cidades en el actual estado brasileño de Piauí. La historia aceptada dice que alrededor del año 1290 los indios diaguitas del norte de Chile, liderados por su jefe Cari, atacó a los vikingos en Tiahuanacu y después de un breve sitio finalmente derrotó a los vikingos, degollando a todos los capturados y manteniendo a las mujeres como esclavas. La mayor parte de las mujeres de la ciudad, junto con los niños y unos pocos hombres, escaparon en direcciones diferentes, algunos hacia el oeste, alcanzando el Océano Pacífico, otros hacia el este en dirección a sus fuertes en Paraguay, hoy conocido como el Cerro Cora, pero la mayoría escapó por tierra hacia el norte y una vez llegados al río Parus en Perú, navegaron río abajo hasta que llegaron al Gran Río,
conocido hoy como Amazonas. Y las sagas escandinavas están llenas de narraciones de las heroicas Skjoldmeyjar o vírgenes del escudo, que muchas veces han sido comparadas con las amazonas. La conquista de los vikingos y su dominio sobre Sudamérica se extiende desde el río Maule, en el norte de Chile, a la meseta de Cundinamarca en la actual Bogotá, en Colombia, y hacia el este hasta el Atlántico, cubriendo toda la costa de Brasil. Cundinamarca proviene de la palabra vikinga condame marca, que significa la marca real danesa o la orden real danesa, donde la palabra kong proviene de la palabra king, que significa rey o realeza, y Dinamarca significa la marca de Dan, Dan el marqués, Dan hijo de Jacob, Dan hijo de Israel, porque esos son los vikingos, es la tribu perdida de Israel, la tribu de Dan. Las Skjoldmeyjar, es decir, las vírgenes del escudo, las amazonas vikingas de Tiahuanacu, buscaron refugio en la jungla al este de los Andes, probablemente en contacto con otros grupos de hombres que habían tomado la misma ruta pero menos numerosos que las mujeres. Se mantuvieron apartados para no estar sujetos a su poder y a sus órdenes. Estas mujeres se apartaron de los hombres vikingos y en 1542 fueron encontradas por Francisco de Orellana. Entonces, estas mujeres guerreras eran vikingas, pertenecían a la orden real danesa, es decir, a Dinamarca, y Dinamarca es la tribu de Dan, hijo de Israel. En el siguiente video continuaremos con el estudio de la tribu de Dan en América, particularmente en Sudamérica y en México.